Si eres cabello rizado y cabello lacio y buscas ideas para inspirarte, este video es para ti. Aquí te voy a compartir ideas bonitas, sencillas y prácticas para cabello rizado y cabello lacio. Así que vamos a dar inicio con esta belleza de peinado. Vamos a comenzar con este peinado con cabello suelto. Estas ideas las puedes utilizar como tú gustes, les puedes poner o les puedes quitar. A continuación seguimos con otra idea súper bonita y fácil para el cual únicamente vamos a trabajar con un mechoncito de esta parte. De estos vamos a sacar dos y vamos a hacer trencitas de 3 cabos. Una vez listo, vamos a hacer como un medio recogido por esta parte, amarramos y le damos vuelta o la pasamos por acá. Aquí tú lo puedes decorar como tú quieras, si tú quieres no le das vuelta y de igual forma queda bonito. Continuamos con la siguiente idea que está súper linda. Vamos a sacar 4 secciones en forma de V. En las 2 primeras colocamos gomitas elásticas y a los costados, las siguientes secciones en forma de V, vamos a hacer trencitas pegadas o trencitas holandesas. Estas trenzas, de verdad, si no te sabes el método, deberías de aprender, porque este es un trenzado súper básico que casi siempre lo metemos en todos los peinados. Continuamos con otro peinado con trenza. Vamos a trabajar en toda esta sección de acá de los costados, pero vamos a sacar primeramente una sección un poquito larga. Este lo dividimos en 2 y básicamente queda así. Este es como un procedimiento para que al momento de ir agarrando los mechones a trenzar, como que el proceso sea mucho más fácil y los mechones como que queden un poquito más parejo. Esto la verdad hace que tu trabajo o tu trenzado sea mucho más fácil y quede más que perfecto. Ahora venimos nuevamente con otro trenzado acá, básicamente lo mismo, y como pueden ver tenemos 2. Vamos a hacer 3 en total de estas y por último vamos a hacer la 4ª trencita de estas. Esta la vamos a hacer a la inversa, la vamos a hacer de atrás hacia adelante, así que de esta forma obtenemos este acabado y como puedes ver es un peinado muy bonito, práctico, casi para todo tipo de cabello. Ahora venimos nuevamente con un peinado con ligas. Para este vamos a trabajar en estas secciones en dirección de la oreja. Acá en el centro colocamos la primer cola y las gomitas elásticas las vamos a colocar en forma recta, amarradas individualmente. Vamos a colocar 2 colitas de este lado, 2 gomitas elásticas y como puedes ver acá en el resto del costado ha dividido en 2 y prácticamente colocamos gomitas elásticas. A diferencia de las primeras, estas las vamos a amarrar colita con colita y las vamos a hacer súper pequeñitas. Vamos a repetir este proceso al otro lado y básicamente tenemos esto. Como puedes ver, es una idea súper bonita y sencilla que no te debería de faltar si eres cabello rizado y si eres cabello lacio. Ahora te voy a presentar esta idea súper sencilla y estarás lista en minutos. Vamos a trabajar en esta sección en forma de V. Vamos a amarrar la gomita elástica aquí al final. Por último vamos a decorar con el efecto burbuja. Continuamos más abajo con otra sección un poquito más finita. Amarramos, a diferencia de la anterior, en esta únicamente vamos a trenzar. Y listo. Continuamos con las trenzas. Por eso les digo que las trenzas son súper fundamentales. Si no te sabes los métodos, te los debes de aprender. Porque de estos la verdad que hacemos peinados súper bonitos. Y la verdad que las trenzas nos ayudan a las de cabello corto y a las de cabello largo. Así que este sería el resultado y como puedes ver es una idea muy bonita y práctica. Continuamos con otro trenzado y este sí chicas, este ocupa ser un poquito más avanzada. Con las trenzas no se me confundan. Básicamente el método es el mismo. El estilo que sacamos de la trenza puede variar, pero el método es el mismo chicas. En esta estamos trabajando en una sección un tanto ovalada, un tanto cuadrada, no sé cómo se llame, pero el método es el mismo, así que de estas vamos a hacer 2, lado izquierdo y lado derecho. Básicamente hermosas, esto nos viene quedando así. Por último vamos a seguir aquí al costado con otra sección más o menos en la misma dirección, siguiendo el mismo margen y como te digo, esta trencita va a quedar súper finita, pero el método es el mismo método que empleamos en las trencitas anteriores. Así que esta trencita la hacemos de lado a lado
y tenemos este lindo resultado. Lo bonito de estas trenzas es que lo puedes utilizar así con cabello suelto y lo puedes amarrar. Con este otro peinado vamos a descansar un poquito más. Este está un poquito más fácil, así que vamos a trabajar en estas secciones acá en dirección de la oreja. Bueno, un poquito más atrás. Vamos a comenzar a sacar las secciones acá, algo así como dejando una pequeña parte en la parte del frente. Vamos a sacar la sección en forma de V y vamos a amarrar las colitas individualmente. Esta la vamos a sacar un tanto cuadrada y lo mismo hacemos de lado a lado. Ahora sí vamos a trabajar con las secciones que tenemos acá al frente y vamos a trenzar trencita de 3 cabos, pero como se pueden dar cuenta, no precisamente son las secciones del frente. Siempre vamos a dejar un pedacito acá y esto lo vamos a perfeccionar y lo amarramos por la parte de atrás. Y listo, chicas, como pueden ver es una idea súper bonita y práctica, así que si te gustan los peinados con gomitas, también recuerda que lo puedes hacer, sea que tengas el cabello mediano, cabello largo, cabello lacio y cabello rizado. Ahora venimos con el siguiente peinado, súper bonito y práctico. Vamos a hacer las colitas acá en dirección de la oreja. Aquí si tú quieres puedes sacar la sección de una sola o la puedes ir sacando una a una, pero para que quede pareja pues te aconsejo que la saques de una sola. Así que vamos a amarrar las colitas individualmente y les damos vuelta hacia adentro. Ese es el método de este peinado. Vamos a continuar con las trenzas y veas súper bonita y sencilla. Esta trenza, como puedes ver, va en la parte del centro. El método es el mismo. Así que una vez listo, vamos a hacer exactamente lo mismo de este lado, lo vamos a hacer aquí a los costados. En conclusión, hacemos 3 trencitas de estas y como te digo, si tú quieres lo puedes usar suelto y si no lo puedes amarrar. Seguido de este venimos con otro peinado un poquito más fácil. Vamos a trabajar en esta sección que prácticamente es acá en toda la coronilla o la parte de arriba. Acá, hermosas, vamos a hacer esto. Vamos a sacar secciones algo así en forma ovalada, como dejando esta sección acá en el centro. Estas secciones es muy importante que las peines bien, ya que el peinado es súper sencillo. Hay que ponerle nuestra mayor creatividad y por supuesto con un cabello súper bonito, súper estilizado y súper arreglado. Así que yo espero que estas ideas de verdad te sean de mucha utilidad y comiences tu semana con mucha actitud. Así que bendiciones para todas y yo les espero en un próximo video.